mañana. Desde el año pasado comencé la serie y hay mucho en lo cual detenernos relacionado con lo que Jesús le enseñó a los discípulos. Hemos hablado acerca de que el discipulado es un estilo de vida, es un proceso de transformación. Discipulado no son 3 meses de lecciones. Discipulado no es un mes para un nuevo convertido enseñándole qué significa ser creyente. Un discipulado es un estilo de vida siguiendo a Jesús, siendo cambiados, siendo transformados. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales nos reunimos. Aprender la palabra para renovar nuestra mente y cambiar nuestra manera de vivir. Hemos estado entonces detenidos durante algunos domingos en lo que Jesús le enseñó a los discípulos, es decir, lo que Jesús esperaba que los discípulos hicieran, o la manera en que Jesús quería que los discípulos vivieran. Y como una recapitulación, de nuevo, número 1, Jesús le enseñó a los discípulos a vivir por fe, no por vista. Número 2, les enseñó a usar la autoridad en el nombre de Jesús. No diga primero Dios, diga en el nombre de Jesús. Número 3, les enseñó a vivir sin temores a la muerte, al futuro, al castigo. Número 4, les enseñó a sacrificar todo lo carnal, lo temporal, a cambio de recibir lo espiritual. Número 5, les enseñó a servir siendo humildes. Número 6, les enseñó a que no buscaran privilegios ni el reconocimiento de los hombres. Número 7, que procuraran amarse unos a otros, porque esa es la marca del discipulado. Número 8, les enseñó a no vivir de acuerdo a las tradiciones, sino según la palabra. Número 9, les enseñó a no ser hipócritas, a no andar fingiendo. Número 10, les enseñó a no exhibirse en su bondad, en su justicia, en su piedad. Número 11, les enseñó a no andar jurando por ninguna razón, a tener palabra, decir sí y cumplirlo, o decir no porque no van a comprometerse. Número 12, les enseñó a no juzgar y a no condenar a nadie. Número 13, les enseñó lo que se conoce como la regla de oro, hacerle a otros el bien que quisieran recibir. Número 14, les enseñó que por todo lo que dejamos por él o por el evangelio hay recompensa. Número 15, les enseñó que el camino hacia la grandeza es el servicio. Número 16, les enseñó a no vengarse, fue la sesión pasada. Número 17, les enseñó a soportar las injusticias. Y 18, les enseñó a ser bondadosos y misericordiosos. A manera de recapitular, porque considero bien importante, hasta cierto punto necesario de profundizar, el número 16, no vengarse. El número 17, soportar las injusticias. El 18, que es ser bondadoso y misericordioso, se encuentran en Mateo 5, desde el verso 38 hasta el verso 42. En eso basé la exposición de la palabra del domingo pasado. Están conectados estos aspectos: no vengarse, soportar las injusticias, ser bondadosos y misericordiosos. Quiero recapitular esto porque necesito enfatizarlo y coronarlo con algo que el Señor conectó inmediatamente, que es uno de los temas más controversiales con los que el Señor Jesucristo sorprendió a los discípulos, y es amar a los enemigos. Nadie jamás había tenido un mensaje como ese: amar a los enemigos. Y muchas veces podemos estar 40 años dentro de una iglesia y todavía tenemos sed de venganza, tenemos rencores, tenemos amargura, tenemos odios. Y si somos discípulos del Señor, Él nos instruye a no vengarnos, soportar injusticia, ser bondadosos, ser misericordiosos y a amar a los enemigos. Entonces es importante entender qué significa amar al enemigo, cómo yo practico el amar al enemigo. Pero quiero profundizar en esto de los 3 elementos de Mateo 5:38, porque hay muchas cosas en las que detenernos como detalle. Así que vamos a Mateo 5,
Verso 38. Y el Señor dijo así: oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Yo mencioné en la exposición que el verso 39 nos habla de no vengarnos. No resistir al que es malo es levantarse con la intención de combatir, de pelear, de devolver el mal que se nos está haciendo. Y mencioné que el verso 40 y el 41 están unidos para enseñarnos sobre la virtud de soportar las injusticias. Al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. El contexto de esto es que los romanos, que eran los que controlaban el territorio de Israel en este tiempo, los soldados podían detener a cualquier persona y decirle que llevara cierta carga en algún tramo. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos que si un soldado los detenía y los obligaba a llevar una carga, ellos como discípulos, como imitadores del Señor, tenían que hacerlo voluntariamente, con gozo, y hasta decirle: no quiere que se la lleve más lejos, porque eso revelaría un carácter y una conducta y un espíritu totalmente diferente al de la naturaleza humana común y corriente. Entonces Jesús le está enseñando a sus discípulos a ser diferentes, y es por eso que el discipulado tiene que ver con transformación. Mencioné que el verso 42 es de donde se desprende el principio, que el Señor les enseñó a sus discípulos a ser bondadosos. Al que te pida, dale. A ser misericordiosos. Si alguien quiere tomar de ti prestado, no se lo niegues, no se lo rehuses. Entonces, el enfoque de esta enseñanza, que por cierto ha sido muy mal interpretada, es el corazón, es ser sabio, es saber cómo vivir, cómo comportarnos. Estos 3 versos o estos versículos nos hablan del manejo de las agresiones. Y por eso quiero detenerme en esto, para despertarle un poco hacia la conciencia de cómo practicar lo que el maestro enseñó aquí, porque ha sido mal interpretado. Jesús está hablando acerca de cómo manejamos las agresiones o los abusos. Y comenzó de lo más grande y termina con lo más pequeño. Lo mayor sería una agresión física. Luego en un nivel más bajo, despojo de bienes. Luego en un nivel un poco más bajo, abuso de autoridad para hacerlo servir más allá de lo que usted debería. Y al final, pedir prestado o querer tomar prestado de alguien. Entonces el Señor en este pasaje, sin entrar en muchos detalles, habló en un sentido general sobre cuál debe de ser el espíritu del discípulo. ¿Cuál debe ser la conducta en un sentido amplio, en el sentido de manejar las agresiones o los abusos? Este pasaje, yo mencioné, ha sido uno de los más mal interpretados y ha causado que los cristianos sean abusados repetidamente. Algunos ejemplos: una mujer cristiana golpeada por un marido abusador, creyente o no creyente, y el pastor le aconseja que aguante, porque Jesús dijo que había que poner la otra mejilla. Y como le compartí en la sesión pasada, una traducción de la Biblia incluso dice: pídele que te pegue en la otra. No dice eso la Biblia. Nos está hablando del manejo, del control de nuestras pasiones. No está hablando de una sumisión como ovejas de matadero. Y por eso es importante para mí recalcar y profundizar en esto, porque este pasaje ha sido muy mal entendido y se ha abusado en la práctica, y ha causado que muchos cristianos sean abusados físicamente, psicológicamente, materialmente y en todo sentido. Otro ejemplo sería un niño de 7 años, de 8 años, que llega a su casa golpeado, o algo le hizo otro niño, o un par de niños en la escuela. Está siendo abusado, está siendo maltratado, y su papá evangélico le dice: yo no te mando a pelear, hijo. Usted apártese de problemas, pero
no le enseña a defenderse. No le enseña que tiene que tener carácter. Porque como Jesús dijo que al que le dieran una mejilla le pusiera la otra. Entonces este pasaje ha sido muy mal interpretado. Y por eso se ha abusado mucho de los creyentes. Otro ejemplo sería un empleado que no está recibiendo su sueldo completo. Pero viene un hermano o él mismo es el que está en esa condición, no está recibiendo su sueldo completo o está siendo abusado con un horario extendido, pero tiene aquel pensamiento de que, bueno, si es la voluntad de Dios que sufra, aquí voy a quedarme. ¿Por qué no se cambia de trabajo? Porque simplemente sin hacer conflicto, sin hacer pleito, se va. No tiene por qué estar sufriendo. Entonces es bien importante interpretar la palabra para saber cómo aplicamos la palabra. Entonces comencemos esta mañana el resumen del domingo pasado entendiendo que las instrucciones que el Señor dio son generales y se enfocan en que el corazón no se llenara de maldad. No resistir al malo significa no oponerse de manera agresiva, porque ¿cuántas personas perdieron la vida por no dejar que les robaran el vehículo? Entonces es una cuestión de sabiduría y es una cuestión de no llenar el corazón de una actitud de maldad, de vengarse, de dañar a otro. Volver la otra mejilla significa tener el dominio propio para no vengarse. Estar dispuesto a perdonar el ser dañado y exponerse confiando en Dios y en su justicia. El dejar también la capa es ceder los derechos para no entrar en el pleito. Y esto es un asunto bien importante porque tiene que ver con menospreciar las cosas materiales. Hay gente que pelea por cuestiones insignificantes. Hasta por los puestos de mercado en la calle la gente pelea, hasta porque le pusieron el canasto más allá. Bueno, hasta porque usted se para enfrente de la gente, pues hay pleito. Me está tapando la venta. La gente vive con una efervescencia, la gente vive con amargura, la gente vive con odio, la gente vive llena de maldad. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Vivimos en un mundo lleno de maldad, de contienda. Entonces Jesús quiere enseñarle a sus discípulos, vivan diferentes. Tengan un corazón diferente, soporten el agravio, no se venguen. Yo soy el juez, mía es la venganza, ha dicho el Señor. Él es el que restituye, Él es el que defiende, Él es el que levanta. No llenen su corazón de amargura. De eso se trata, de saber manejar las injusticias, no de exponernos, de poner nuestra cabeza para que nos la corten. No es de vivir como ovejas de matadero, sino vivir como imitadores del Señor sin dejar que nuestro corazón se contamine con la maldad. Llevar la carga una milla más significa tener el espíritu correcto y servir. Darle al que le pide tiene que ver ser bondadoso, no rehusar prestar a otros significa tenga misericordia de la necesidad de otros. Entonces, la base para tener esta conducta es confiar en que Dios es el juez. Él es el que castiga, Él es el que restituye. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que defiende y Él es el que recompensa. Ahora, en un ambiente donde la persecución, porque eso era el siglo I, II y III, en un ambiente donde la persecución por la fe era la base del sufrimiento, el discípulo fue instruido para vivir de esa manera. Ellos eran dominados por los romanos y los judíos esperaban un Mesías, esperaban un Gedeón, esperaban a un líder político, a un líder militar que los libertara del yugo de Roma. Y Jesús viene hablándoles de amor, Jesús viene hablándoles de que amen al enemigo, de que perdonen, que sirvan, que se sometan, porque no entendieron que el enfoque era totalmente espiritual y mucho más poderoso. Pero el punto era que al enseñarles estas cosas, lo que el Señor Jesús está esperando es que ellos sean imitadores de Él, que sean mansos, que sean humildes, que no sean vengativos, que no sean rencorosos, que no devuelvan mal por mal. Entonces el enfoque es el corazón. Un discípulo no se venga. Un discípulo de Cristo soporta las injusticias. Un discípulo del Señor Jesucristo muestra la bondad. Amén.
Pero, como yo le dije, necesito profundizar en esto, porque hay muchos detalles más. Y por eso es bueno a veces que haya otro predicador y alguien más que exponga la misma palabra para poder profundizarla. Porque estoy diciéndole que el Señor Jesús en términos generales habló de la conducta de sus discípulos en un ambiente de persecución. Y el enfoque era el corazón, que no se dejaran contaminar, que no reaccionaran igual. Ahora, habrán situaciones donde la instrucción específica va a ser otra, porque esa fue la instrucción general. Pero habrán otras situaciones u otras circunstancias donde la instrucción específica puede ser: defiéndase. La instrucción específica puede ser: apóyese en las autoridades, porque para eso están las autoridades, para defender al bueno y castigar al malo. Otra acción podría ser: confronte al abusador. En otra ocasión la circunstancia podría ser: abandone esa posición laboral si lo están explotando. Salga de ahí con la boca cerradita, no murmure, no levante problemas, no hable mal, no maldiga al patrono, no maldiga a la empresa, cámbiese de trabajo y váyase tranquilito. No ande haciendo relajo. Entonces la conducta del creyente tiene que ser totalmente diferente a la conducta de un inconverso, pero no está regida por esa mala interpretación de tener que sufrir o de tener que soportar todo lo que los hijos del diablo nos quieran hacer. Sino entender: Dios es mi juez, Él es mi defensor, Él es mi ayudador, Él puede restituir lo que humanamente no me sea reconocido. Voy a depender de Él, voy a depender de su guianza, porque aún el apóstol Pablo, cuando lo abofetearon, él le dijo al sumo sacerdote: así te golpeará a ti el Señor, pared blanqueada. Pero cuando le dijeron injurias al sumo sacerdote, él se humilla y dice: no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no injuriarás a un príncipe de tu pueblo. Pero aún el Señor Jesús, cuando lo golpearon en una mejilla, él le dijo: si he dicho la verdad, ¿por qué me golpeas? Si he hecho bien, ¿por qué me golpeas? Léalo. Entonces el asunto es que se ha generalizado ese pensamiento de que tenemos que sufrir y agachar la cabeza ante todo vejamen o ante toda injusticia. Y ese es un extremo, porque lo más común es que soy evangélico pero no me dejo. Esa es la otra. Esa es la otra punta. Y entonces somos cristianos pero tenemos nuestro carácter. Es que yo siempre he tenido carácter fuerte. Débil es el carácter, por eso explota así de rápido. Si fuera fuerte lo mantuviera. Decimos mal, ¿verdad? Es que este niño tiene carácter fuerte porque es colérico, porque es gritón. No, al contrario, es débil. Cualquier cosa lo hace explotar. El que tiene carácter fuerte es aquel que tiene dominio propio. Y la Biblia nos habla de tener dominio propio. Entonces, Jesús habló en términos generales de circunstancias de persecución donde él quería que sus discípulos fueran imitadores de él. Pero hay circunstancias y situaciones donde las instrucciones van a ser más específicas y apoyados en otras porciones de la palabra. Imagínese usted estos casos: exigencias económicas, por ejemplo, de un cónyuge, o exigencias de otro tipo en la relación matrimonial. No se puede simplemente someterse, aceptar. Se necesita hablar, se necesita poner en alto. La palabra dice: si tu hermano ha pecado, habla con él y arregla las cosas. No es simplemente estar padeciendo, estar aguantando. Vámonos al ejemplo de imposición de horarios o de tareas no incluidas en el contrato. A usted lo contrataron para algo, pero en el camino le comenzaron a poner otras tareas y usted tiene que dejarse, tiene que aguantar todo. Y después quieren hacer con su vida como usted quiera. No, usted no ha sido llamado a esclavitud. Dios lo ha llamado a libertad. Y tiene que entender que a veces hay que ceder los derechos, y aquí entra la guianza de Dios. Cedo mis derechos, me aparto o reclamo mis derechos. Porque hay lugar para reclamar sus derechos. Para eso están las autoridades. O hablemos de mujeres cristianas siendo acosadas sexualmente. ¿Tiene una mujer cristiana que dejarse ser acosada en su ambiente de trabajo porque es cristiana? Es ridículo. Como decía un pastor allá en Guatemala, un misionero, decía: se nos ha enseñado mal a sufrir por causa del Señor.
y que tenemos que aguantar y que tenemos que poner la otra mejilla y hemos ido al extremo con esto. Y él dijo algo como esto. O sea, dijo que si alguien quiere abusar de mi mujer, tengo que dejarlo sobre mi cadáver, dijo. Primero me matan a mí, pero a mi mujer no la tocan. El asunto es entender que nos vamos a los extremos. Tenemos cristianos bélicos, tenemos hermanitas que son así de mecha corta. No hay cosa que no puedan decirle que ya se encendieron. Y tenemos otros que son así tan sufridos por el Señor, ¿verdad? Pero la palabra da una instrucción específica para cada circunstancia y necesitamos saber cómo hacerlo. David consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿subo y peleo contra ellos o tú les vas a dar? Y usted ve cómo el Señor, peleando las batallas en el Antiguo Testamento, defendió al pueblo, hizo que los enemigos se mataran entre ellos solos. En una batalla de Josué, Dios mandó piedras desde el cielo y son más los que murieron por las pedradas que los que mató Josué. En fin, una diversidad de escenarios donde Dios involucrado en defender a su pueblo. Entonces el asunto es dependencia de Dios. Pueden haber casos de parientes que han tomado su herencia. ¿Qué hace? Pide la alianza a Dios. O lo suelta o usa las autoridades para poder tomar su derecho. Pero el punto es que el corazón no se llene de amargura, no haya odio, no haya venganza, no se conviertan en enemigos. O pongamos lo más pequeño, problemas con un vecino que movió su lindero. Usted tiene que aguantar, le movieron el lindero en un subterráneo que tiene allá por Tapalhuaca. Y resulta que como no lo visita mucho, cuando vuelve a llegar, hoy se han metido 3 metros más y usted tiene que aguantarlo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. No, para eso están las autoridades. Entonces por eso le digo, repito, este pasaje ha sido muy mal interpretado y se utilizó para que los cristianos agacharan la cabeza ante toda injusticia. Pero el Señor Jesús de lo que está hablando es del corazón, no llenarse de amargura. Usted puede ir a un tribunal sin andar amargado. Usted puede llamar a las autoridades para que se involucren en una situación donde necesita que lo defiendan sin que usted esté lleno de ira, de enojo, sin deseos de venganza. El asunto es el corazón. ¿Cuántos me entendieron? Entonces el problema está en que el corazón se llene de amargura, se llene de resentimiento, de deseos de venganza y se reaccione devolviendo mal por mal. Supóngase que hay un grupo de personas que fueron maltratados en diciembre, les pusieron un gran horario, les pusieron inventario, no les pagaron horas extra, no les pagaron nocturnidad y para colmo les recortaron el aguinaldo. Y dentro de ese pequeño grupo, 7, 8 personas, hay 2 creyentes. Hay 2 opciones. O se ponen de rebeldes, igual que los demás del grupo, y hasta se ponen de acuerdo y confabulan. Nos vamos a desquitar de otra manera. Por allá hay mercadería que nadie la está controlando. Y entonces toman la justicia en sus manos. O se ponen de rebeldes, insultan, maldicen, murmuran y llega a oídos del hombre, del dueño. Y usted como cristiano o el cristiano involucrado en eso, de eso se trata. Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos a vivir de una manera diferente. Amén, iglesia. Entonces, después de que Jesús les enseña, número 16, que los discípulos, sus seguidores, no se vengan. Después de que les enseña que sus seguidores soportan las injusticias y les enseña a ser bondadosos y misericordiosos, el Señor corona ese tiempito de enseñanza con el mensaje más explosivo que les voló los sesos a sus oidores: amar al enemigo. Vámonos a Mateo 5:43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludan a sus hermanos, algo que muchos del CCF hacen, ¿qué hacen de más?
¿Acaso no hacen también así los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La frase por segunda vez en el pasaje, oíste que fue dicho, pero yo les digo, nos habla de la autoridad de Jesús. ¿Cuántos ya saben que Jesús es el Señor? Y Él da mandamientos. Y Él viene a los discípulos que tienen una conciencia y una mentalidad conectada con la ley, un entendimiento de la religión judía, de los mandamientos recibidos a través de Moisés, y les dice, ustedes ya saben, ustedes escucharon, ustedes conocen lo que la ley dice, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y Él viene como con una autoridad que solamente puede ser la autoridad divina para remover lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Él dice, pero yo les digo, las cosas no son así. Tiene que haber un cambio. Él viene para enseñar la verdadera aplicación de los principios de la palabra. Él les enseñó que había que cambiar ese pensamiento de amar al prójimo y de odiar al enemigo. Primero, quiero hacerles saber que amar al prójimo sí estaba legislado. Estaba dentro de la ley. Levítico 19:18. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si esto lo aplicamos a la iglesia, usted no se puede vengar de sus hermanos, usted no puede guardarle rencor a nadie de los miembros de la congregación. Si lo aplicamos así, como un pueblo, como una unidad familiar. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Era el mandamiento en el Antiguo Testamento. Entonces, amar al prójimo estaba pero bien clarito, legislado, ordenado por Dios. Pero aborrecer a sus enemigos no está como un mandamiento. Si usted lo busca, no existe ese mandamiento. Entonces Jesús le dice, ustedes oyeron que hay que amar al prójimo y aborrecer al enemigo, pero es que no es así. Ustedes tienen incluso que amar a sus enemigos. Y eso les trastornó la manera de pensar a los judíos, a los israelitas. Porque ¿qué clase de mensaje es este? ¿Qué filosofía, qué forma de pensar, de actuar es esta? Aborrecer a los enemigos no está ordenado en la ley. Era la forma en que los escribas, en que los rabinos habían enseñado al pueblo de Israel. Ellos le enseñaban así al pueblo: si es israelita tienes que amarlo, pero al samaritano no. Al samaritano lo puedes menospreciar, y de hecho hasta lo llamaban perros. Si es israelita tienes que amarlo, pero a la gente de las demás naciones no. Son paganos, idólatras, pecadores. Nosotros somos pueblo de Dios. Entonces ellos se criaron con un concepto elevado de sí mismos, creyéndose una élite, creyéndose personas especiales que menospreciaban a los demás. Ahora, ¿era el deseo de Dios que ellos menospreciaban a los demás? No, pero ellos fueron criados de esa manera, porque así les enseñaban. Esa era la interpretación de los rabinos, esa era la interpretación de los escribas, de los intérpretes de la ley. Entonces, el odiar al enemigo no estaba ordenado en la ley, pero se podía ver ahí como recomendado, como que escondido entre líneas. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, verso 6, hablando de los amonitas y de los moabitas, fue una instrucción bien literal en un contexto histórico bien específico. Dios les dijo: no vas a procurar la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Hablando de los amonitas y de los moabitas, porque mientras ellos salieron de Egipto hacia Canaán, ellos se les opusieron. Entonces fue algo temporal, circunstancial, que tenía que ver con el rechazo a los que eran sus enemigos. No hay un mandamiento como tal: vas a odiar, vas a aborrecer a tu enemigo. Pero se deduce de escrituras como esta. Se deduce de escrituras como Salmo 139, 21. No odio Jehová, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces Jesús le está diciendo: ustedes oyeron que hay que amar al prójimo y que hay que odiar, hay que aborrecer al enemigo. Amar al prójimo sí estaba legislado,
o aborrecer al enemigo no estaba legislado, pero se deduce de algunas circunstancias y de algunas situaciones muy particulares. Pero por el otro lado, al contrario de aborrecer al enemigo, ya habían instrucciones en el Antiguo Testamento sobre cómo tratar al enemigo con misericordia o con amor. Éxodo 23, verso 4. Si encuentras al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Mire cómo Dios había legislado tratar al enemigo, haciéndole bien al enemigo. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Dios había legislado que aún debían de tener acciones relacionadas con el trato con relación a la propiedad de sus enemigos. Otro ejemplo, Proverbios 25, 21. Y si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Entonces, ¿cómo es que los judíos cayeron en este asunto de amar al prójimo y aborrecer al enemigo? Recuerde que la consolidación del reino fue hecha en base a luchas, conquista, batallas. Y Dios lo que quería era cuidar el corazón de ellos de la amargura, de la venganza, del juicio, de homicidios. Pero Dios, como soberano, Él sí podía ordenar que juzgaran, que mataran, que destruyeran. Pero el asunto es guardar el corazón. El asunto es que usted no tenga amargura. Usted puede ir a juicio en contra de alguien sin amargura. Usted puede disputar por sus derechos con alguien o cederlos con la paz de Dios en su corazón. ¿Me están entendiendo? Porque por otro lado, usted puede no ir a juicio y anda amargado, anda un gran volcán dentro de usted hirviendo de pasiones. Puede ser que usted no está confrontando, exigiendo sus derechos, pero sus pasiones allá adentro andan hirviendo y usted maldice y usted murmura y en cualquier momento que le tocan el punto, usted explota y habla, aunque no está yendo a pleito. Entonces el asunto es el corazón. Tener un corazón limpio de deseos de venganza. Un corazón que no quiere devolver el mal. Un corazón que no está lleno de amargura, de maldad ni de resentimiento. Entonces el Señor lo que quería era que sus discípulos cambiaran su corazón y sus actitudes. No que agacharan la cabeza para que se las cortaran, sino que dependieran de Él como juez, como protector, que dependieran de Él para el juicio, para la venganza, para la restitución y que no permitieran que sus corazones se llenaran de toda esa clase de defectos o de pecado. Entonces aquí surge la importancia de entender el texto y de reconocer quién es el prójimo. Para los judíos, el prójimo eran ellos mismos entre sí. Para un judío, prójimo era un miembro de su misma nación o de su misma religión. Los demás no eran prójimos para los judíos. Para la tradición evangélica, y yo he oído a todos los pastores que yo he oído predicar sobre esto, enseñan que prójimo es el próximo. Entonces el hermano Daniel es el prójimo del hermano Francisco. Hermana Doris es la prójimo o el prójimo de hermana Nabella, bajo la tradición evangélica. Pero eso no es realmente el sentido bíblico. Se ha predicado por siglos que prójimo es el que está cerca, que prójimo es su vecino, que prójimo es su compañero de trabajo, que prójimo es cualquier persona que físicamente se encuentra cerca de usted, porque la palabra prójimo se acerca a próximo y de ahí viene ese mal entendimiento. Esto nos lleva, la falta de entendimiento de quién es el prójimo, nos lleva a frases complicadas como esta. ¿Ha oído usted la frase? Es que es un color claroscuro. ¿Es claro o es oscuro? ¿O es un oscuro claro? O esta que usted se la puede. Queso duro blando. ¿Es duro o es blando? O esta mejor. Esta sí. Una alabanza de adoración. Bueno, ¿es alabanza o es adoración? Entonces surgen ideas como esta. Debemos amar al prójimo
que fuera nuestro enemigo. ¿Qué? Eso lo dice un escritor, eso lo dice un gran hombre de Dios que ha hecho notas sobre la Biblia y resume la enseñanza de Jesús que yo estoy tratando de desmenuzar esta mañana de esta manera. Él dice, cuando Jesús dice, oísteis que deben amar al prójimo y aborrecer al enemigo, pero yo les digo que amen a sus enemigos, lo que Jesús quiso decir, dice este escritor, dice este ministro cristiano, lo que Jesús quiso decir es que debemos amar al prójimo que sea nuestro enemigo. Es que no, hermanos, o es su prójimo o es su enemigo. Y entonces entendamos qué es lo que significa prójimo, de una vez por todas. Porque a la mayor parte de pastores con los que yo hablo, prójimo es el que está a la par suya. Prójimo es su vecino, prójimo es su compañero de trabajo, prójimo el que está cerca. No, prójimo es benefactor. Prójimo es aquel que le ha ayudado, aquel que le ha extendido la mano y le ha apoyado. Y gradualmente se convierte en su amigo. Y la contraparte es enemigo. Entonces, por un lado tenemos prójimo y por otro lado tenemos enemigo. Entonces, mi prójimo no puede ser mi enemigo. O es mi benefactor o es quien busca mi mal, quien me desea el mal y actúa mal en contra mía. Entonces Jesús está enseñando, ustedes oyeron que hay que amar al prójimo, al que los beneficia, al que les ha servido, al que les ha extendido la mano, y que tienen que odiar al que los aborrece, al que los rechaza, al que les ha hecho daño. Pero yo les digo, tienen que amar aún a aquel que les ha hecho daño. Ahora sí tiene sentido el texto, porque no solamente se trata de amar a los que nos aman, como dice el texto. No se trata de saludar solamente a los hermanos que usted ya conoce y con los que tiene confianza, sino con todo el mundo, mostrar su gentileza con todo. Es un cambio de corazón. Ahora, quien aclara esto es el Señor Jesucristo. Yo no sé cómo la iglesia evangélica a veces se pierde en tradiciones, como ya mencioné, esa de primero Dios, todo el mundo dice primero Dios, y eso no está en la Biblia. Ahora, ¿la sangre de Cristo tiene poder? Sí, fuimos comprados. Me cubro con la sangre. ¿Desde cuándo? La iglesia evangélica cae en clichés, cae en declaraciones sin sentido. Dios sabe qué es lo que en el fondo queremos decir, pero estamos usando mal la palabra y tenemos que usar bien la palabra. Entonces, prójimo no es vecino, prójimo no es compañero de trabajo, prójimo no es el que está cerca suyo, prójimo es benefactor. Jesús lo aclaró. Lucas capítulo 10, verso 29. Un hombre se le acercó, que era un escriba, era un conocedor de la ley. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre contestó, amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces Jesús le dijo, bien has dicho. Pero viene este hombre y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Es que se necesita saber quién es el prójimo. Y Jesús le cuenta toda la parábola. ¿Cuál? ¿Cuál parábola le contó Jesús? ¿Cuál? No oigo. La del buen samaritano. Y les narra la historia que un hombre que fue maltratado por los ladrones, y pasa el levita, y pasa el sacerdote, y pasa el samaritano, y el samaritano le venda las heridas, el samaritano lo sube en su caballo, el samaritano lo lleva a un mesón, le encarga al hombre que se lo cuide, le deja dinero y le dice que si el dinero no le alcanza, que cuando él venga de regreso le va a pagar lo que hace falta. Benefactor. Y Jesús le pregunta en el verso 36, porque en el 29 está la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Lucas 10, 29. ¿Quién es mi prójimo? Pero usted tiene que preguntarse y responderse quién es su prójimo. Dentro de la iglesia misma, no todos son su prójimo. Y usted no ha sido prójimo para otros, porque los ha ignorado, ni siquiera los saluda, ni siquiera sabe cómo se llaman. Y son miembros de la iglesia. Capaz que si se miran allá por metro, allá va el hermano, va que el hermano de la iglesia. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted vive en una burbujita, seleccionando relaciones. Pero vamos al punto. Verso 36.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. ¿Quién es mi prójimo? El que ha usado misericordia conmigo. ¿Quiénes de ustedes han sido mi prójimo? Los que me han invitado a comer, los que comparten tiempo conmigo, los que me saludan, los que me aman, los que me dan regalos, los que me atienden, los que me preguntan cómo estoy, los que piensan en mí en cuanto a mi condición. Son mis benefactores. ¿Para quienes yo he sido prójimo? Para aquellos a los que he ayudado, he apoyado, he levantado, he compartido, he convivido. Benefactor. Entonces, ser prójimo es lo contrario de ser enemigo. Un enemigo es alguien que busca mi daño, mi mal. Hay que entender entonces quién es el prójimo y quién es el enemigo. Para los judíos habían enemigos raciales, o sea, era una cuestión de raza. Todo el que no era judío, enemigo. Amonitas, samaritanos, eteos, fereceos, filisteos, todos los que no eran judíos, enemigos. Pero también los israelitas tenían enemigos religiosos. Los cananeos, todos aquellos que tenían otra religión, enemigos. Hay que odiar a esos paganos pecadores. Hay que rechazar a esos hijos del diablo. Para los judíos habían enemigos nacionales, habían naciones enemigas de Israel. Entonces ellos tenían un concepto claro sobre sus enemigos a nivel nacional, a nivel religioso, a nivel aún cultural. En el contexto histórico de la iglesia, un enemigo eran los que perseguían a la iglesia. Eran los romanos. Los romanos eran enemigos de los creyentes. Entonces los romanos persiguieron durante 3 siglos a los verdaderos creyentes hasta que Constantino se convirtió y declaró que el cristianismo iba a ser la religión oficial, y ahí es donde surge la Iglesia Católica Romana. Pero para los creyentes, enemigos eran los romanos. Entonces Jesús está diciendo, tienen que amar a esos romanos, tienen que amar a los que los persigan, tienen que amar a los que los despojen de sus bienes, tienen que amar a todos los que los opriman. Pero entonces tenemos que llegar al punto de que después de que entendemos quién es el prójimo, quién es el enemigo y cómo amo al enemigo, cómo llevamos a la práctica la realidad de amar. Porque como he predicado brevemente en otras ocasiones, el amor tiene muchas facetas, es como un diamante. Un diamante es una piedra preciosa cortada con un montón de rostros, por así decirlo. Entonces el amor tiene muchas maneras de manifestarse. Y hay que entender que si el punto de partida es un corazón que no tiene amargura, no tiene deseos de venganza, no devuelve mal por mal, entonces ahora ¿cómo muestro el amor? En la vida diaria, en la vida práctica, un enemigo suyo es un adversario. Es alguien que se opone a su bienestar. Le aumentan el sueldo a usted, no está a gusto. Anda hablando mal de usted, lo anda maldiciendo, anda murmurando, porque no está contento con lo que usted tiene. Es uno que lo menosprecia, que lo quiere dañar, busca ponerlo en mal, lo ridiculiza, lo ofende, trata de maltratarlo, de hacerlo sentir nada. Un enemigo es alguien que lo aborrece a usted y que habla palabras malas en contra suya. ¿Cuántas veces usted ha sido enemigo de un hermano? Piensa en eso. Hablando mal de otro, señalándolo, condenándolo. Usted se levanta como enemigo y tal vez no lo pensó, ¿verdad? Usted ha sido prójimo para muchos, ha ayudado, ha extendido la mano, ha compartido, ha bendecido, pero usted ha sido enemigo para otros. Al hablar mal, al murmurar, al señalar, al desearle el mal a otro. Entonces, un enemigo en la vida práctica es alguien que aborrece, alguien que habla palabras malas en contra de otro, es alguien que menosprecia. Y es así que un amigo se puede convertir en enemigo. Un enemigo es un adversario, es alguien que se opone y hace lo que pueda hacer para que la persona no esté bien. Un enemigo es alguien que desea su mal. Y siendo más específico, un enemigo puede ser su jefe, puede ser su cuñado, puede ser su vecino, puede ser su hermano, puede ser su ex, puede ser lo que sea, que no quiere que usted esté bien. Es su enemigo.
¿Y qué es lo que Jesús enseñó? Ame a su enemigo. Ame a todo aquel que no desea su bienestar. Ame a todo aquel que procura hacerlo caer. Ame a aquel que lo ha maldecido. Ame a aquel que lo ha estorbado. Ame a aquel que usted sabe que lo aborrece. Ame a aquel que lo ha menospreciado. Esa fue la instrucción del Señor a sus discípulos. Mateo 5:44. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Uno de los temas más profundos, más controversiales dentro de la enseñanza del Señor Jesucristo. Amen a sus enemigos. Ahora, ¿cómo puedo yo amar a quien me ha hecho el daño? ¿Cómo puedo yo amar a un enemigo, a una enemiga, a una persona que se ha levantado en contra mía? Buscando el beneficio de esa persona. ¿Cómo yo muestro mi amor por un enemigo? Sirviendo y proveyendo ayuda al agresor. No significa algo sentimental, no es algo emocional. Son actos que tratan de causar el beneficio de una persona. Eso es amor. Y por eso el proverbio dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque cuando usted da, usted está liberándose de cualquier sentimiento de maldad, cualquier deseo de venganza, cualquier amargura. Usted está reconociendo que está en necesidad de esa persona. Piensa en esto. ¿Cuánta gente murió en todos estos años por la mano de los hijos del diablo que tenían a la nación aterrorizada? Ahora, Dios es tan bueno que no quiere la muerte del impío. ¿Verdad que así dice la palabra? Ahora, en términos humanos, y es comprensible, violaron a alguien, lo mataron, la descuartizaron y enterraron su cuerpo, lo hicieron pedazos. En términos humanos, la lógica es, hijos del diablo, que ardan en el infierno. Eso es lo más lógico. Pero ese juicio le corresponde a Dios. Mire, recientemente mataron a Charles, no me acuerdo cómo se llama el hombre. Charlie Kirk. Y ha sido bien sonado porque era un hombre pro vida, un hombre en contra del aborto, un hombre a favor de la identidad que Dios ha dado al hombre en cuanto al género, a la mujer. Y lo mataron de un balazo. Y la esposa tiene dos opciones. O se llena de amargura y de odio contra el asesino de su esposo, o pone eso en las manos de Dios y lo perdona. Y ella decide hacer lo segundo. Han habido muchos casos así. ¿Por qué es que Dios quiere que actuemos de esa manera? Porque Dios está interesado en un corazón puro. No es que Dios sea injusto, Él va a hacer justicia. Pero si pensamos en la balanza de una persona que murió por hijos del diablo, violada y asesinada y le hicieron sufrir, ¿será ese mismo sufrimiento puesto en la balanza el enviarlo al infierno? No, porque esto es temporal y esto es eterno. Y ese juicio solo le corresponde a Dios. Y por eso es que hay gente que es un poco buena y dicen cosas así por el estilo. No, si yo, antes del régimen, no, si yo ya estuve en Bartolina y eso es duro. Eso no se lo deseo pero ni a mis enemigos. Mire qué buenos son algunos. No desearle el mal ni a sus enemigos. Porque cuando alguien recapacita y piensa, no, es que ese sufrimiento no es para cualquiera. Yo no le deseo eso ni a mis enemigos. De ese espíritu habla el Señor Jesús. Que no exista en sus discípulos esa maldad, ese deseo de que el Señor te duplique lo que a mí me deseas, como dice un par de buses, ¿verdad? En la parte de atrás. No existe ese deseo de venganza, no existe esa maldad, no existe esa inquietud de poder dañar, de poder vengarse, de poder manifestar a los demás la ira y el juicio de una manera personal. Entonces, ¿cómo yo amo a mis enemigos? Beneficiándolos en todo lo que yo pueda. ¿Alguien me dice amén?
¿Cómo yo puedo amar a mis enemigos, a mis adversarios? Sirviéndoles y proveyendo la ayuda que ellos necesitan y que yo pueda. El amor intercede por el agresor, por el perseguidor. Jesús enseñó eso. Oren por los que los persiguen. Imagínense al Señor diciéndole: pidan por aquellos que los van a perseguir, que los van a maltratar. Es que eso revela, alguien está aquí esta mañana, eso revela un corazón totalmente cambiado, hermano. Lo maldicen, lo maltratan, lo insultan y la persona bendice y la persona sirve. Solo un corazón cambiado por Dios puede hacer eso. Entonces Jesús les enseña claramente: oren por los que los persigan. Aplicación práctica: ore por aquellos que usted sabe que han hablado mal de usted. Interceda por aquellos, interceda por las necesidades de aquellos que usted sabe que se han levantado en contra suya. Eso es el cristianismo, eso es el discipulado, eso es imitar al Señor. Esto es seguir sus pasos. Quien cuando lo maldecían, no maldecía. Entonces Jesús enseña a amar a los enemigos y a orar por lo que nos persiguen. Y el Señor rogó por los que los crucificaron: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban intercedió por los que lo apedrearon. Ese es el verdadero espíritu, esa es la verdadera actitud. Ahora, en la carne, es decir, en la naturaleza humana, imposible. En su humanidad usted no puede perdonar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En nuestra humanidad no podemos perdonar. No se puede. No somos capaces de perdonar, mucho menos de amar al que nos ha hecho daño, mucho menos de servir y beneficiar y levantar y apoyar a alguien que nos destruyó o quiso destruirnos, que nos hizo daño o intentó hacernos daño. Solamente a través del Espíritu de Dios es posible vivir en este nivel de vida, de amar al prójimo, pero amar también al enemigo. En ese sentido, hay relaciones que se rompen, como que es como muy común, muy normal dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Las relaciones nuera, suegra, generalmente nunca son muy buenas. Se esperaría que como cristianas sí pudieran, pero ni aún así. Iba a venir la vieja de tu mamá, vos. Ay, hermanita, le hace falta tanto. Y tiene 15 años de estar en el CCF. No, nadie me contó nada. Perdón si se salió algo ahí, cualquier similitud de pura casualidad. No hay buenas relaciones, porque nuestro corazón no ha sido rendido, porque no estamos siendo discípulos, porque no estamos siendo transformados. Nos expresamos mal, deseamos mal, actuamos mal en contra de otros. Y el Señor quiere que lleguemos al nivel de amar a los enemigos. Mire si no andamos tan mal en nuestra condición espiritual. Esto es lo que Jesús le enseñó. Esto es lo que Jesús quería que sus discípulos hicieran. Confirmemos entonces quién es el prójimo. Verso 46, Jesús dijo: porque si aman a los que los aman, ese es el prójimo, el que me ama. Entonces Jesús instruye como Señor y como Maestro a sus discípulos: amen a los que los aborrecen. No amen solamente a los que los aman. No amen solamente a sus amigos. Amen a sus enemigos. Sírvanles, bendíganles, apóyenlos, ayúdenlos. Limpien su corazón de toda actitud de maldad. Verso 47. Y si solo saludan a sus hermanos, en el contexto judío, si solo saludaban a los que eran israelitas y menospreciaban a los samaritanos por ser una raza mezclada que ellos tenían de menos, Jesús les dice que no van a tener recompensa. Si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de males? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
En el 46, si aman a los que les aman, ¿y qué galardón van a tener? ¿Qué recompensa? O sea, mis hermanos, que hay recompensa de parte de Dios cuando se ama al que no nos ama. Y por eso es importante entender que las enseñanzas del Señor y Maestro, los mandamientos del Señor y Maestro, son para nuestro beneficio. Y están enfocados particularmente en tener un corazón limpio. Así que concluimos. El prójimo es el benefactor. El enemigo es el adversario. Y el mandamiento de Jesús es: tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Es decir, a aquel que me extendió la mano, a aquel que me ayudó, tengo que tener tal inclinación, tal interés por sus necesidades, porque Él me ayudó. Usted no puede hacer eso con cualquiera. Usted no puede amar a su vecino como a usted mismo. Usted no puede amar a su compañero de trabajo como a sí mismo. El mandato es: ame a su prójimo, ame a su benefactor. Dentro de la cultura judía, si alguien recibía a una persona para hospedarla en su casa, era una falta gravísima que la persona que había sido hospedada saliera hablando mal de esa casa, saliera hablando mal de sus benefactores. En justicia, si usted ha sido beneficiado por alguien, en justicia, en gratitud, en amor, si a usted alguien le ha bendecido, usted tiene que amar a esa persona para corresponder el bien que le han hecho. Eso es amar al prójimo, amar al benefactor. Pero en una condición espiritual, tiene que amar al enemigo, servirlo, apoyarlo, beneficiarlo, bendecirlo, liberarse de todo sentimiento de venganza o de maldad para mantener un corazón puro. Vea la diferencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted no recibe la instrucción de amar a su enemigo como a usted mismo, sino amar a su prójimo. Entonces entendamos que en la práctica existen tres tipos de relaciones: su prójimo, su enemigo y el que no es ni su enemigo ni su prójimo. Y usted tiene que amar de tal manera, con tal intensidad, a aquel que lo ha beneficiado, que se ha sentado con usted, que lo ha invitado a compartir en su mesa. Usted tiene que amar a esa persona, no ser ingrato, no olvidarse del bien recibido. Pero también tiene que amar al que lo dañó, porque de esa manera usted no solamente es un imitador del Padre y está caminando hacia la perfección, usted está caminando como un discípulo, sino que usted tiene un corazón limpio delante de Dios. Y en su relación con los demás, viva en paz. Su gentileza sea conocida por todos, su amabilidad. Ahí ya entra otro tipo de regulaciones. Pablo dice eso: vuestra gentileza sea conocida por todos. No son enemigos, no son prójimos, son los demás. Gente que usted conoce, sus vecinos que usted sabe: buenos días, buenas noches. Solo eso. Ellos no son su prójimo, ellos no son sus enemigos. Simplemente son parte de la gente con la que usted se relaciona. Y usted puede alumbrarles con la palabra, mostrar su bondad, su servicio, ayudarles. Pero Jesús legisló claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vas a amar a tu enemigo y vas a orar por él. El propósito del mandato, hermanos, es este: 1, recibir recompensa del Padre; 2, parecerse al Padre; y 3, tener un corazón limpio. Si a alguien le interesa, ese es el camino, ese es el mandato que el Señor dio, y es parte de la transformación de vida, es parte del discipulado, es parte de la forma en que un verdadero creyente debe de vivir. Al hablar de discipulado, usted piensa de esta manera: ¿cómo debería de ser un creyente? Continuamos la próxima semana con otra porción más, porque hay muchas áreas en las que necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cambiados completamente para la gloria de Dios y para la bendición nuestra. Concluí. Póngase de pie. Damos gracias a Dios. Le pedimos su ayuda, que nos recuerde su palabra
y usted dispóngase a ponerla por obra, a practicarla. Y adoramos a Dios con este canto, bendecimos su nombre, reconociendo que Él es quien nos llena en todo. Padre Celestial, te damos las gracias por este día, por el privilegio de acercarnos, de invocar tu nombre, de acercarnos a tu presencia. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la libertad que tenemos, por tu palabra, por tu presencia, por hablar a nuestro corazón, revelar tu voluntad. Gracias por tus mandamientos, gracias por tus enseñanzas. Te damos las gracias, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos, ayúdanos, recuérdanos tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, recuérdanos tu palabra y danos la sabiduría para llevarla a la práctica, para ponerla por obra, de manera que seamos luz, que podamos ser sal en este mundo, de manera que podamos caminar con un corazón limpio, agradándote a ti, honrándote a ti, y que de alguna manera causemos que los hombres te den gloria y alabanza por nuestra vida cambiada. Señor, te reconocemos en tu autoridad y en tu sabiduría. Te damos las gracias por revelarte a nosotros y te pedimos que nos ayudes a ordenar nuestra